Señoras y señores, esto es En Corto. Quiero presumirles con mucho orgullo, y es a partir de un programa pasado que tuvimos Jeffrey Salcedo y yo, y la respuesta que tuvo ese programa, que hemos decidido convertirlo en una sección para De Viva Voz. Esto es De Viva Voz en Corto, y me da mucho gusto que estén en este, pues que sería el segundo capítulo de esta versión. Cada miércoles se va a estrenar este programa, y espero que, como con los otros programas que tenemos en De Viva Voz, usted nos siga prefiriendo y nos siga viendo y escuchando en Spotify. Le doy la bienvenida a mi amigo Jeffrey. ¿Cómo estás, mi querido Jeffrey Salcedo? Muy bien, Pedro. Gracias por la invitación. Tercera invitación, segunda a este piloto de pilotos. Entonces, pues... Yo creo que ya se quedó, güey. Yo creo que ya se quedó, porque el pasado funcionó muy bien. Me dio mucho gusto la respuesta de la gente. Ajá. Hubo hate, como en todo, pero creo que la idea de hacer un repaso de las noticias que están en trending en las redes sociales, nos ayuda. Quiero decirles que les vamos a dar nuestro punto de vista en cada una de las notas. Hacemos un seguimiento de la noticia, sabemos de qué estamos hablando, por supuesto, pero no somos expertos. Al menos yo no soy experto en nada, y no quiero ni cambiarle su punto de vista ni hacerle creer cosas que no son. Es simple y es llano. Vamos a dar nuestro punto de vista acerca de las noticias. ¿Tú cómo ves, güey? Pues es un gusto, es un gusto desmenuzar lo que va sucediendo. Entonces, ese gusto, pues lo vamos a compartirlo, y creo que está padre, ¿no? Y ¿sabes qué, güey? Vamos a cambiarle el formato, vamos a hacerlo más en corto, como el nombre del programa. Ya te lo voy a mostrar, a ver si te gusta en otro momento, pero también para que la audiencia pueda vernos o de manera simultánea, o pueda vernos de manera individual con nuestro equipo. Oye, güey, reventaron al Bronco. Sigue porque, y queremos decirlo, al día de hoy continúa detenido, porque cuando sucede lo del Bronco, mucha gente tenía la idea o la esperanza de que iba a ser una detención de horas. Uh-huh. Y entonces era un cálculo de al rato sale o mañana sale. Sí. O seguramente ya salió y no tarda en salir la noticia. No, continúa, ya va para una semana que detenido. Sí. Le encontraron una lana, güey, en un rancho. Y bueno, toma por sorpresa, creo, a la opinión nacional. Uh-huh. Yo pienso que nadie se lo esperaba. Uh-huh. Esa noticia se da dentro de un contexto, o por lo menos a las horas de la noticia, se da a conocer ciertos movimientos que hubieron en Monterrey importantes, como el aumento a la tarifa del metro, uh-huh. Que fue un aumento fuerte. Sí. Y también la otra noticia que es fuerte y que ya lleva rato en la opinión pública por lo importante y por lo grave que es la falta de agua. La escasez de agua en Nuevo León, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la gente piensa que dentro de estos dos problemas graves que tiene Monterrey, se aprovecha para esta detención, sí, como para generar esta cortina de humo. Independientemente, es una detención importante, muy grave para las aspiraciones, si es que todavía las tenía del Bronco, pero nos habla también acerca de cómo será la huella o cómo será la característica del manejo de la administración de Samuel García, ¿no? De hecho, entrando a las teorías de conspiración, mucha gente en Monterrey lo opinan en los cafés y lo opinan en algunos círculos sociales, el tema de que esto fue un portazo de Samuel porque estaba bajando en su popularidad, enfrentando dos problemas fundamentales. Uno, la falta de agua. Tú sabes que Monterrey está atravesando por un problema muy canijo de agua. Y además otro, que es el tema de la inseguridad, que ha estado creciendo tanto en San Pedro como en Monterrey y algunos municipios del estado. Entonces, algunos creen
que esto es como ¿qué tengo bajo la manga para poder hacer que se cambie el tema, ¿no? Creo que Y ayuda a momentáneamente, eso mismo, ¿no? Y ayuda a eso mismo el discurso victorioso, no sé si llamarlo victorioso. Ah, sí, güey, sí, fue así. Lo tenemos, haz de cuenta. Que el mismo día da a conocer el gobernador. Entonces, digo, suma a lo que comentas. Suma a esa parte de lo que comentas, a tratar de cambiar las 8 columnas, al tratar de modificar, ¿no? las tendencias noticiosas del Estado. Y bueno, para mí, yo lo veo también como algo, o como una, no quiero decir la palabra copia, pero veo una similitud entre con esta detención y la entrada de Samuel García en Nuevo León, la detención del Bronco. Con el tema de Rodrigo Medina. No, fíjate. No, güey. No. Con la detención de Eugenio Hernández en Tamaulipas, sí. Con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, yo encuentro esta similitud. Sí, todos nos acordamos de cuando a Medina también lo metió, pero duró. ¿Qué duró? No, horas, güey. Horas. Yo pensé que iba a ser igual, cabrón, ¿eh? No. Yo dije, ahorita lo sueltan igual que soltaron a Medina. La similitud la encuentro yo en Tamaulipas, vecino estado de Nuevo León, a la entrada de Francisco y del panismo a la gobernatura del estado, con la detención de Eugenio Hernández, que se dio también a los meses. Fue en menos de un año, no recuerdo muy bien. Pero entradito el año siguiente. Ah, bueno. También vamos a decirlo en el inicio todavía de la administración de Francisco. Entonces encuentro esa similitud en esas detenciones, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, otra cosa que es también como que ruidosa, güey, es el momento en el que se hace, güey. Vamos a hacer un tandeo del agua solamente en algunos municipios. ¡Ay! También detuvimos al Bronco. O sea, es como que le está sirviendo, ¿no? Mediáticamente a Samuel el tema de que hayan detenido a Jaime Rodríguez el Bronco. Pero, ¿cuánto tiempo le va a durar, güey? Antes de que el problema siga creciendo, porque finalmente, mientras no llueva, güey, la presa no va a tener un milagro de que se vaya a llenar de agua. Además de que las fotografías que se mostraron del Bronco, las fotografías ya detenidas, me parece que tuvieron su impacto, o el impacto que se buscaba al principio, pero después también, creo, empezaron a generar cierta, no rechazo en sí, pero cierta empatía con el personaje, el personaje detenido. Sí. ¿Me explico? O sea, sí. Entonces, a lo mejor no hay ahí un riesgo calculado en el cual puedas pensar que si continúa detenido el Bronco pueda convertirse en un mártir. Pues, güey, es el tío Bronco, güey. Sobre todo si no se lleva a cabo bien el proceso. Sí. En el cual el Bronco termine sin buscarlo, beneficiándose de su captura ante la imagen tan curiosa que tiene Samuel García. Y digo curiosa porque, aunque haya ganado y aunque haya arrasado, no deja de ser particularmente bastante curiosa la forma en la que llegó y todo lo que hay detrás de su personalidad, ¿no? Sí. Inauguraron esta semana el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso AIFA. Una de las 4 obras monumentales que presenta al inicio del gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Para muchos es la entrada al primer mundo con un aeropuerto internacional que va a permitir desahogar los vuelos necesarios en la Ciudad de México y va a abrir una plataforma adicional de carga. Para otros, una central avionera digna de un pueblote grande y no de la metrópoli que es la Ciudad de México y la zona conurbana. Entonces, para mí, qué bueno que hay otro aeropuerto, cabrón. A lo mejor lejos o cerca, no sé, pero no sé. Somos muy curiosos, Pedro. Tú has ido a muchos aeropuertos de Estados Unidos. A veces están, güey, a 2 horas o 3 de camino. Antes de entrar al tema,
para mí, no conozco el aeropuerto, no puedo opinar si es feo o si es bonito. A eso era lo que iba. Pero creo que hay una practicidad con el simple hecho de su existencia, ¿no? Ajá, a eso era lo que iba. Había ya demasiadas voces criticando la obra desde antes de que fuera inaugurada. Yo no lo conozco, no sé. Voy a hablar de acuerdo a los videos y a las fotografías, creo, ¿no? Que es lo más que podemos hacer hasta que no lo conozcamos. En sí, como dices tú, otro aeropuerto, sí, ya lo necesitaba México, sí. ¿Quién no ha vivido la cantidad de problemas de logística que tiene el aeropuerto? Madre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, sí. Entonces, o sea, una cantidad grande, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabemos. Por otro lado, si la obra es una central avionera o no lo es, ya será la percepción de cada quien. Yo creo que es parte de del rechazo hacia cualquier obra o proyecto que llegue a presentar Andrés Manuel López Obrador. Y pienso que ese va a ser obra que presente, obra que se va a rechazar por sus anti-AMLOs, por la gente que lo rechaza. Y también obra que presente, obra que va a ser vanagloriada por sus seguidores, ¿no? Entonces pienso que van a ser esos dos colores nada más va a tener. O va a ser negro o va a ser blanco. Ya para México, ¿no? Ya si es una respuesta para la necesidad de la aviación en la Ciudad de México. Lo vamos a ir viendo. Yo pienso que lo vamos a ir viendo. Y más que respuesta sí es, pero ¿cuántas soluciones realmente va a brindarle al tráfico aéreo del país? Eso es lo que vamos a terminar viendo con el tiempo, ¿no? Y ya todo lo que surge a raíz de la inauguración, y me refiero obviamente a que si la señora estaba vendiendo taquitos o tlacuayas o que finalmente fueron doradas. Yo no las conozco, no las he probado. Quiero probarlas. ¿No? Me imagino que están sabrosas. Pero el salir ya a criticar este tipo de detalles sui generis de México que suceden en cualquier lugar que si se... bueno, pues... Quiero pensar que no va a ser permanente, güey. No, claro. Pero por un lado, pero por otro lado también nos abre los ojos a decir, ¿por qué no hay áreas? ¿Por qué no aprovechamos esto para tener áreas en donde simplemente tengamos la comida popular mexicana a la mano, ¿no? Adentro de un aeropuerto. ¿Por qué no? ¿Por qué no una sección dentro de los mismos restaurantes que hay? Porque a la hora de la hora vas a preferir, la verdad, los taquitos mañaneros a las alitas. Digo, bueno, voy a hablar acerca de mi gusto mañanero, ¿no? O sea... Sí, Oye, unas gorditas pero con gusto. O que vas a uno de los restaurantes del aeropuerto, conocidísimo, el de las alitas, y resulta que el menú está bastante lamentable, cabrón. Y luego ya ni hablamos de los precios. Ya ni hablamos de los precios. Cuando entras a un aeropuerto... Es gourmet, y cuando entras a un aeropuerto y compras una botella de agua, te das cuenta que estás en otro mundo. Y es la verdad. O sea, los precios son irreales. Totalmente irreales. Bueno... pero esto es en todo. Oye, pero esto es en todos los aeropuertos, ¿eh? Esto es en todos los aeropuertos. A donde vayas, esto es en todos la administración de los aeropuertos. Además, es muy caro meterte a un local en un aeropuerto, güey. A veces resulta impagable. Tienes que competir con ese tipo de precios, aunque vendas agua, porque al final de cuentas pues, tienes que pagar la renta, güey. Y bueno, y entonces, a partir de su inauguración, ya se divide entre el discurso de júbilo por parte de quien cree que esto es una buena noticia y obviamente los ataques de todo tipo, desde clasistas hasta discriminatorios, con todo lo que surge alrededor de la inauguración y estos puntos chistosos o sui generis, como lo dije hace un momento, referente a la venta de la comida ambulante o de los propios souvenirs, que alguien ayer me contestó. Yo subí una fotografía en donde está esta persona vendiendo souvenirs, pero en los souvenirs está la foto de López Obrador y el muñequito y todo esto, ¿no? Creo que avioncitos y todo este tipo de cosas. Y alguien me pone por ahí, no son souvenirs, es propaganda política. Y me hizo ruido
¿Quién compra propaganda política? No, de hecho, me refiero, esos como, souvenirs a los que nos referimos de las fotografías sí. dentro del aeropuerto del AIFA en su inauguración, a esos souvenirs a lo que nos referimos es, hay gente que lo compra, que compra esto, que compra la foto de López Obrador, el muñequito o el avión, sabe Dios. Sí, lo curioso sería que estuviera en las paredes del sí, aeropuerto, claro, ¿verdad? sí, claro, y quizá, bueno, ya alguien sacó provecho, ok, ¿va a ser para siempre? No lo creo, no de esta manera. De otra manera, sí. Chingado, nos vamos a perder los tlacoyos, cabrón, cuando vayamos para allá. Vénganse a sus tlacoyos al aeropuerto, chinga. Y particularmente de las doradas dicen que es un platillo de esa área. Porque, digo, pero en el norte... pero, güey, no son quecas, güey. En el norte quecas doraditas estarás de acuerdo. Y doradas para mí es parecido a la tostada, porque ya vi cómo estaba hecho y es el frijolito, le echan quesito y salsita roja y se me hizo muy como una tostada, ¿verdad? Le falta a lo mejor la carne deshebrada encimita o algo, pero bueno, se llaman doradas. Estas se llaman doradas y llevan otros ingredientes que no recuerdo cuáles son. Pero hacia el norte, ni las doradas ni los tlacoyos. Y hay otra, ayer decían que era otra, aparte... No, es que son muchas cosas, güey. Los tlacoyos, los tacos de buche, las bebelas. O sea, son cosas muy de la Ciudad de México. Y hay otro nombrecito por ahí que se me está pasando, pero no son tan comunes en el norte de la República, este tipo de comidas tan sabrosas, ¿no? Pero sí de ahí. Y las doradas lo que dicen es que particularmente son muy comunes en esa área, en el área del aeropuerto. Entonces, bueno, se da todo esto. Se habla de muchísimas cosas, que si sirve, que si no sirve, que es central avionera, que si el avión viajó a Villahermosa y hoy la senadora dice que cuando se inaugure, porque se va a inaugurar, porque así será en el futuro, el aeropuerto en Santa Lucía, que el primer avión saldrá a Canadá y da sus razones. Bueno, yo creo que de todo lo que se habla alrededor, al final del día, nos habla de una sola cosa. Creo que la gente, o por lo menos la gente que no compagina con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, sigue entrando en su agenda. Hasta pareciera que los ambulantes del día de ayer estaban adrede ahí. Hasta pareciera que estaban Hay una cosa que para mí resulta muy admirable de Andrés Manuel y de su equipo de comunicación, güey. Porque cuando te dedicas a esto, obviamente lees a los grandes pensadores o filósofos de la comunicación. Y una de las cosas que a mí me hace mucho ruido es, o no ruido, sino me causa admiración, güey, es ver que estoy viendo la práctica de todo lo que ha escrito Noam Chomsky en el pasado, güey. O sea, realmente es al dedillo todas las actividades y las acciones que tiene. Y lo admiro porque no se pasan una sola coma, no se pasan un solo punto. Están exactamente siguiendo como seguir un manual de comunicación política. No lo quiero decir de manejo de masas, aunque a veces le veo esa forma, pero sí están siguiendo un manual. ¿Sabes cuál era el tema? Desde que lo veo en el tema del aeropuerto, van a hablar del aeropuerto. Y van a hablar bien o mal, pero van a hablar del aeropuerto. Y van a hablar y van a decir que ya está abierto. Y van a decir que cuando vinieron a ver que estaba abierto había gorditas o doraditas. Y van a hablar y van a decir todo lo que yo no puedo decir porque estoy en una veda. ¿Me explico? Por eso la foto de la foto, por eso las acciones, con todo respeto, güey, yo sé que eres partidario, pero populistas hasta cierto punto. Y por eso todas esas acciones. Se filtró el asunto de la esposa de Andrés Manuel preguntándole al controlador aéreo
en cuánto tiempo, si no era antes o después, ¿verdad? Que pues no le gustó para nada al presidente el comentario. Pero sí, cuando escuchas los ecos de la inauguración del aeropuerto, te enteras porque te enteras, así seas de la legión de los chairos o de la legión de los fifís, güey. Y te enteras, porque, como dices tú, ambos tuvieron una narrativa del propio aeropuerto y al final de cuentas, todos sabemos hoy que se inauguró el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y a la par vimos o la fotografía de la inauguración, del acto de inauguración en donde están las personalidades ya dando por iniciado el corte de listón o la magna inauguración del aeropuerto, y la fotografía de la señora preparando la doradita, ¿no? La dorada. Sí. Entonces, o sea, ambas fotografías podemos decir que ambas se han visto por todos lados. Sí. WhatsApp, Facebook, Instagram, donde sea. Correcto. Lo hemos visto en todas partes. Por lo tanto, te doy la razón. Sí, pareciera que esto se está cumpliendo al pie de la letra con esa finalidad. Hay un manual, güey. Hay un manual. Ahora, perdóname, pero y termina, creo yo, provocando a quien quiera ser provocado. O sea, si te fijas es cómo te va a ti en hacer. O sea, yo sí veo a una persona preparando comida, particularmente, pues me fijo a qué, o me da hambre, o... ¿Sí me explico? Se te vas por ahí, creo yo. Sí. Pero no dices, o sea, no terminas viéndolo como, ¿y por qué está haciendo comida ahí o adentro? O si está en la recepción o donde te dan las maletas, o sabe Dios. O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces termina provocando a quien quiera ser provocado. Sí, termina provocando a quien quiera ser provocado y termina despertando la idea. Nadie dijo que no está terminado, güey. Que hay una pista lista, pero que es un aeropuerto de 3 pistas y solo hay una lista. Nadie dijo que falta otra sección del aeropuerto y que solamente se inauguró la primer terminal. Nadie dijo que sí, en efecto, está dentro de los plazos, pero no es el aeropuerto prometido por Andrés Manuel. Es apenas la mitad del aeropuerto prometido por Andrés Manuel. Nadie tocó ese tema. El tema fundamental fueron las gorditas y las doraditas, y creo que el objetivo lo cumplieron, al pie de la letra. Sí, definitivamente, creo, y tienes mucha razón. O sea, quedaron todos sus temas, quedaron de lado, y nos fuimos por la parte del meme. Sí, porque el meme triunfó. Una vez más, el meme triunfó. El meme triunfó, güey. El meme triunfó. Se siguen dando con todo, güey, en la guerra de Ucrania contra Rusia. Y con lo poco que sabemos, porque, digo, no somos expertos, lo dijiste hace un momento. No lo que sí sé es que algunos periodistas ya abandonaron la cobertura. Digamos que el comentario entre periodistas es que ya la guerra no tiene reglas, que en cualquier momento pueden llegar a invadir Kiev y que no están teniendo respeto ni por el letrero de niños y mucho menos el letrero de prensa, que eso para los ucranianos y muchos que están en la cobertura, gente de España, conocidos míos que están en la cobertura, dicen, ya tenemos miedo de estar aquí, cabrón. Y es que desafortunadamente desconocemos lo que es la palabra guerra. Sí. Eso es guerra. Por eso, digo, me voy a regresar un poquito a México, en aquella declaratoria de guerra que le hace Felipe Calderón al narcotráfico, cuando empezamos a ver algunas acciones del ejército en contra de los narcotraficantes, y de cómo, pues, se daban acciones letales en su contra, y que dicen, no, es que atentaste contra los derechos humanos del pobre sicario. Es guerra. O sea, y la guerra es fría, es cruda y es mortal. Y es justamente lo que ya estamos viendo en que comentas tú, donde ya no se respeta ya a la prensa, en donde ya ha habido fatalidades de niños, de los medios de comunicación, no se diga de niños y de ancianos, tanto en Rusia, en Ucrania, tanto y también por ahí, en donde ya ha habido accidentes mortales, y por accidentes me refiero particularmente a acciones que terminan ejecutándose en lugares donde no, o que caen misiles en donde no debieron de haber caído, y se pierden vidas de inocentes. Y al final del día, ese es el contexto de la guerra.
Y la verdad es que veremos peores atrocidades si esto continúa, ¿no? Les está costando mucho trabajo a los rusos. ¿Tú pensabas que les iba a costar tanto trabajo, güey? Es que, y aquí vamos a entrar a qué es lo que les está costando trabajo. ¿Avanzar o que la gente fuera de Rusia y de Ucrania sepamos la realidad de lo que está sucediendo ahí? Entonces, ¿qué es lo que les está costando a los rusos? Llevar la tónica mediática de la guerra, ¿sí? O realmente ellos, sin interesarles eso, están avanzando y llevando a cabo su plan de ejecución. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay dos lados, y lo platicábamos la vez pasada. Hay dos lados muy claros de la guerra. La guerra difundida desde los medios rusos y la guerra difundida de los medios occidentales. En el caso de Rusia, ellos están cumpliendo al pie de la letra sus instrucciones y están construyendo espacios libres a partir de los espacios que conquistan, o a partir de los espacios que toman. Esa es la narrativa, con informaciones muy, muy precisas con relación al trabajo heroico de los soldados rusos. Por el lado occidental, se habla de la resistencia férrea que está teniendo el gobierno de Ucrania, porque lo único que pueden hacer por él es echarle porras, güey. Ya le dijeron en la OTAN, a ver, güey, no te metas con nosotros porque realmente si nos metemos nosotros va a ser una hecatombe, va a ser una tercera guerra mundial. Ya le dijo la Unión Europea, chingado, manito, con gusto te recibiríamos, pero ven después, ahorita no. Y a pesar de que China ha impuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, Rusia sigue en la misma de que quiere dominar el territorio ucraniano. Y a pesar de que el presidente de Ucrania asegura que cuando dominen Ucrania van a dominar otros territorios de lo que antes fue la Unión Soviética, eventualmente esa narrativa está cayendo en oídos sordos y está haciendo a un lado todas las posibles intenciones de un diálogo que pueda llevar a la paz en esa región. Y lo que comenzará a suceder aquí en México, a partir de lo que ya estamos viendo, es la llegada, parte del éxodo que está teniendo la gente de Ucrania y algunos rusos huyendo del conflicto, ¿no? Uh-huh. Y entonces en Tijuana ya tenemos... así como en Reynosa, como en Matamoros, como en Laredo, como en el mismo Tijuana, sí, tenemos un montón de hermanos de otros países, como cubanos, venezolanos, haitianos, un montón, en donde están buscando llegar a Estados Unidos y se están topando con estas nuevas leyes de migración en donde tienen que pasar tiempo en México. Bueno, ahora está la llegada que vamos a ver su incremento, si esto se alarga, de rusos y de ucranianos. Lo hacen particularmente, la mayoría de los rusos, la ruta más fácil es llegar por Cancún y después trasladarse a cualquier parte de la frontera que ellos decían, ¿no? Pero se está viendo mayormente la llegada a Tijuana. Hay una apertura para los ucranianos en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, de hecho, el ucraniano tan pronto llega a la frontera, tiene permiso de ingresar a Estados Unidos sin ningún problema. Lo que antes era los pies descalzos para los pies mojados para los cubanos, ¿verdad? Bueno, pudiera ser algo parecido, aunque las circunstancias son diferentes. Sí. Son diferentes y es importante decirlo que el ucraniano puede entrar libremente a Estados Unidos, pero solamente puede permanecer un año. Seguramente le va a prolongar el tiempo, ¿verdad? Yo pienso que no los van a expulsar tan rápido, pero hay por lo menos un límite establecido de permiso para permanecer en territorio americano de un año a los ucranianos. A los rusos que están huyendo, porque no todo mundo es pro Putin en Rusia, a los rusos que están huyendo de Rusia, ellos se están topando con un problema en la frontera en donde se les está aplicando lo platicamos hace un momento, se les está aplicando una norma que Trump impuso, aprovechando el contexto de la pandemia, impuso una norma que es bastante cruel. Hay quien dice que es ilegal, de hecho, pero en ese tema no me voy a meter porque no lo sé. Es el título 42, así se llama la norma, título 42, en donde
y como te lo digo, esa norma entró en vigor a partir de la pandemia. O sea, no todo el mundo la conoce. No todo el mundo sabe de qué estoy hablando. El título 42, esta norma quiere decir que un extranjero que llegue a solicitar asilo a Estados Unidos, en donde debe de pedirlo, que es en la frontera, ¿verdad? Antes de que pida asilo, puede ser expulsado de Estados Unidos. Ajá. Entonces, antes de que pida asilo. Entonces te quitan tu posibilidad de pedir asilo. Entonces, llegas y expulsado. Bye. Pues bueno, vamos a estar al pendiente. Es muy cruel. Sí, es muy cruel. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que, además de que hay mucha gente que no conoce las leyes de migración de Estados Unidos, menos ellos que viven en Europa, se topan con que llegan a la frontera, son expulsados y entonces se quedan en México. Ya se empiezan a quedar esto lo estamos viendo y lo que estoy platicando ya está pasando en Tijuana. Uh-huh. Se empiezan a quedar en Tijuana. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque su condición, digámoslo de esta manera, es diferente a la del cubano, a la del haitiano, a la del venezolano. Sí. Es diferente. Entonces, se viene o aparentemente está naciendo un nuevo problema de migración en la frontera de Estados Unidos y con México a raíz de la guerra y del éxodo de ucranianos. Los ucranianos no serán problema porque ellos van a pasar, pero sí los rusos que no son partidarios de lo que está sucediendo y están huyendo de Rusia. Además, muchos no pueden regresar a Rusia porque hay una nueva ley en Rusia. De que si te vas no vuelves. No, si... la palabra no es maldices, pero es si tú... ¿Reniegas de tu nacionalidad no rusa? Reniegas del poder militar ruso, de las acciones de la milicia rusa. O sea, si protestaste, por ejemplo, tienes derecho a 15 años de cárcel. Entonces, muchos de los que... ¡Ay, hijo de su pinche madre! 15 años de cárcel. Ah, cabrón. Esas son las dictaduras, de las que pocos conocemos, por lo menos en la parte... en México. Porque sí ha habido en otras partes de Latinoamérica, no, sí ha habido... Pero por lo menos los jóvenes, y más jóvenes que uno, no conocemos realmente, no hemos vivido... Y nuestros papás no vivieron dictaduras, pero se han vivido. Bueno, ahí estamos hablando de leyes de ese tipo. A ver, protestaste en contra de nuestro poder militar o de las acciones militares, 15 años de cárcel. Entonces no pueden regresar a Rusia. Porque son prófugos. Porque ya son prófugos. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos rusos que no puedan cruzar a Estados Unidos y que están llegando a México? Esa será una pregunta que vamos a ver y seguramente será tema en los próximos días en México. Pues muchachas, alícense las greñas porque los ucranianos son guapos y pónganse perfume, chavos, porque la verdad las ucranianas también están muy chulas y las rusas, pues no se diga. Mi querido jefe, oye, el último informe del gobierno del estado de Tamaulipas se acaba de dar, güey. Es el informe del adiós, el nostálgico, el que habla de un resumen de las obras que durante los 6 años que gobernó, ya casi 6 años que gobernó, le trajo a Tamaulipas. Es un resumen de todas las acciones y digamos que todo lo positivo salió a relucir. ¿Cuál es el balance que para ti o que consideras tú que tiene de positivos y negativos el gobierno que ya muy pronto se va de Tamaulipas, el de Francisco García Cabeza de Vaca? Buena pregunta. Creo que siembra muy bien por lo menos la ideología cabecista. Creo que esa se ha sembrado bastante bien. Lo hizo en su momento cuando fue presidente municipal de Reynosa y creo que de la misma manera ha quedado permeada la ideología cabecista entre sus correligionarios y seguidores. Eso es lo que yo pienso. Hablando acerca de su gobierno, sí, pero un poquito más acerca del panismo en el gobierno tamaulipeco, porque hay que recordar que es el primer gobernador que no es... del PRI, güey. Del PRI, sí. en la historia de Tamaulipas. Que rompió con 80 años de PRI. Y que eso fue importante. Sí, eso fue importante. Eso fue importante. En su momento. Bien, en materia de...
y cualquier análisis que hagamos de los gobiernos recientes va a ser difícil hacer un análisis como lo hacíamos en el pasado, por el hecho de que todos tuvieron este impasse de 2 años de pandemia o año y medio de pandemia, en el que se mermó cualquier trabajo que hayan venido haciendo y se tuvo que suspender por X o mangas causas, ¿no? Yo pienso que todos los gobiernos de cualquier partido y en el mundo tendrán ese hoyo negro dentro de sus... Sí. De sus... 24 meses donde, caídos, donde sí, todos los esfuerzos económicos, todo el esfuerzo humano disponible era dedicado a combatir o a atender el tema de la pandemia. Y en donde desafortunadamente también debieron de desviar muchos de los recursos que estaban planeados para algunas cosas, desviarlos a materia de salud y de todo lo que conllevó el enfrentar el COVID-19. ¿La enfrentó bien la pandemia? Desde mi punto de vista, sí. A mí me parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Creo que fue de los pocos gobiernos que fueron muy cercanos en la comunicación con los ciudadanos y fueron muy claros en el tema de las cifras. Al inicio de la pandemia yo me acuerdo muy bien y hacía este tipo de análisis diarios porque estaba como conductor en un noticiero en Texas. Uh-huh. Entonces, diariamente, cuando empezó todo esto, empieza a buscar los datos actuales para saber qué es lo que está pasando. En el inicio de la pandemia era mucho más fácil o estaba mejor preparado el gobierno de Tamaulipas que el gobierno de Texas uh-huh. para decirnos qué estaba pasando con la pandemia. Sí, y me refiero a esto, a número de infectados, uh-huh. a hospitales, a camas disponibles. Estoy hablando de todos estos datos tan importantes. Fíjate con quién estoy comparando el dato. Sí. Estaba al inicio de la pandemia y por meses estuvo mucho mejor manejada la información, tanto de Tamaulipas como del gobierno federal, que la información que daba Texas. Era bien difícil encontrar datos. Ya no te digo si no tenías una idea me refiero, si era la primera vez que buscabas datos dentro del gobierno de Texas. Uh-huh. No. La gente que buscábamos teníamos ya experiencia buscando y era difícil a veces dar con datos actualizados acerca del crecimiento que estaba teniendo el COVID-19 en la población. Y fíjate, estaban tan perdidos, güey, que no había una comisión de salud en los condados. El juez del condado era el vocero del tema de la pandemia, cabrón. Sí. Entraron los hospitales privados, acuérdate, en algún momento, a meterle el hombro al tema gubernamental y atender el asunto de las vacunas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Tamaulipas, los hospitales de primer contacto, ¿te acuerdas que se hicieron carpas en los hospitales, güey? Para ahí determinar si tenías o no COVID antes de meterte a los cuartos. Esa fue una acción muy buena. Pienso que la pandemia fue bien llevada por el gobierno del Estado. En general, a mí particularmente sí me dejó mucho que desear, sobre todo porque era la llegada del panismo, de un nuevo gobierno, para mí dejó mucho que desear como primera prueba de un gobierno que no era del PRI, me deja que desear la llegada del panismo a Tamaulipas. Fíjate que yo lo comparo con el sexenio anterior, que para mí fue un sexenio perdido, güey. O sea, la verdad, el trabajo de Egidio Torre no se vio en ningún lado. Muy opaco. Yo creo que fue muy opaco, muy insípido, muy gris. Y comparado con Egidio, pues dimos una repuntada bastante importante con este gobierno de cabeza de vaca. No es una porra al aire cuando pues hay cosas que son muy evidentes en casi todas las ciudades del estado, güey. Los casos, por ejemplo, de los auditorios, de la construcción de muchos puentes, la apertura para lo que es los campos eólicos y la construcción de energías limpias,
en Tamaulipas como punta de lanza. La generación de empleos, que fue realmente importante en este último sexenio, que se habían perdido muchos empleos, se recuperaron en este sexenio. Creo que el balance, para mí, desde mi punto de vista, es positivo. Creo que le fue bien. En la seguridad, acuérdate que a Egidio se le salió todo el mundo del huacal, ¿no? En el sentido de que había balaceras por todos lados, cabrón. Cuando batalla un poco Cabeza de Vaca al principio para construir una policía confiable, construye la policía confiable, empiezan a tener resultados y de no ser las últimas semanas que ha estado un poco alterado el tema de la seguridad en Tamaulipas, creo que el balance es positivo también en el tema de seguridad. Tema de las carreteras, güey. A mí particularmente, para mí deja mucho que desear. Creo que Tamaulipas siempre ha tenido cierta generación de empleos por la naturaleza propia de su situación geográfica. Con la experiencia que tiene el equipo de Cabeza de Vaca, de haber administrado la ciudad más importante del estado y la que mayor genera tanto fiscal como en materia de empleo, como lo es Reynosa, creo que esperaba yo más en ese aspecto a la hora de manejar el estado, ¿no? Ahora, tiene dinero el estado, güey, tiene dinero Tamaulipas porque generamos bastantes impuestos para la federación, ¿verdad? Particularmente, y ahora lo que no sé es si el gobernador gastó demasiado tiempo o se desgastó demasiado en todos los problemas que se le vinieron con su enfrentamiento o con el enfrentamiento que tiene con el gobierno federal. No sé si esa sería una de las razones por las que descuida o tiene que tratar esos asuntos en lugar de los asuntos de escritorios propios del Estado. Puede ser una de las razones. Finalmente los escándalos de corrupción pegan a todos los gobiernos. Ahora, no era cualquier escándalo, no era contra cualquier enemigo y además duró un buen de tiempo el problema. Tan es así que no ha terminado, que próximamente estaremos muy pendientes a lo que termine dictaminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien tendrá esta última palabra y los días de revisión que se vendrán sobre lo que ellos... Que ya se vence el plazo, ¿no? Sí, de eso es de lo que hablo, de este plazo que ya se vence. Si mal, me parece que será la semana que entro por ahí, pero se les dan 90 días para emitir, para que revisen los documentos, y esos 90 días terminan en el mes de junio, entonces todo se va a empalmar con las elecciones. Yo pienso que se viene otra vez el tema del desafuero, pero ya, o sea, se viene ya en estos próximos días, otra vez a la tendencia pública, ¿no? Otra vez a redes y a las noticias. Entonces no sé si eso desenfocó al gobernador de todos los planes que tenía para el Estado. Seguramente influyó, sí, yo creo que sí, a cualquiera. Para mí me deja que desear, es lo que te comentaba desde un principio. Sin embargo, es una primera apuesta, una primera prueba, un primer sexenio, un primer gobierno de un partido diferente. También eso no es tan fácil, ¿sí? El cambiar y el reestructurar toda la administración de un Estado que venía de 80 años de control político del PRI, con todo lo que eso significa, y hablemos desde cacicazgos hasta, ¿verdad? Estructuras, con todo lo que eso significa. Creo que ahora el PAN siembra, y si es que llega a continuar, cosa que veo difícil por las elecciones, por cómo veo los candidatos, pero si es que llega a continuar, va a dejar bien sembrado, Cabeza de Vaca, esa estructura, esa administración, para lo que sigue, ¿sí? Si se da, vamos a tener al PAN más fortalecido que nunca en el Estado. Si eso llegara a suceder, lo veo muy difícil que suceda, pero bueno, quiero hablar acerca de lo que creo que siembra esta administración en Tamaulipas. Sí, creo que la curva de aprendizaje les llevó un tiempo.
en el principio del sexenio. Allí creo que es donde se cometieron la mayor cantidad de errores, por así decirlo. Pero empezó a andar bien a partir de digamos, la segunda mitad del segundo año. Y creo que cierra bien. Como tú dices, viene ahora sí que la prueba máxima, güey, que es qué piensa el elector. Si está realmente convencido de que deben de seguir. ¿Tú crees que deben de cambiar ¿tú crees que en Tamaulipas esté permeado? Te pregunto, ¿tú crees que esté permeado o etiquetado ya al gobernador como un individuo malo? ¿Tú crees que el electorado ya lo tenga? Y te pregunto porque muchos vemos las redes sociales, pero las redes sociales solamente van a hablarnos de ciertos grupos, ¿no? O sea, no nos terminan dando el entorno, el panorama completo acerca de qué piensa la sociedad. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que ya se ha etiquetado ya el gobernador o el gobernador siga manteniendo esa etiqueta de nuevo líder, de ese nuevo líder entrón que vivimos cuando fue candidato del PAN? ¿Tú cómo lo ves ahorita? Yo creo que ya no se ve igual, ya no lo ven igual. Hay un desgaste, pues. Hay un desgaste en la imagen. Hay un desgaste. Creo que todavía hay gente, hay mucha gente, la mayoría de las gentes, tú sabes, o lo ves blanco o lo ves negro, ¿no? No hay medias tintas. Creo que los números de aceptación que tiene el gobernador todavía son competibles. Creo que están ahí, creo que son buenos. No sale tan desgastado como salió Egidio, o tan desgastado como salió en algún momento Manuel Cavazos u otros gobernadores en el pasado, pero creo que sí tiene un desgaste. Sin embargo, no creo que lo vean como... Tan desgastado como Egidio, sí. No, pero como Genio. No, Genio salió en hombros, güey. Porque cuando salió Genio, estábamos en medio de una guerra. Recuérdalo. Sí. Recuérdalo. Estábamos en... todo. Lo platicamos en algún momento, Pedro. Él venía haciendo las cosas bien. Traía un buen equipo. Sí. Y me parece que muchos alcaldes en su momento también traían un ritmo bastante bueno en el estado. Pero luego se desata esta guerra del narcotráfico y creo yo que termina por derrumbar lo bueno que se había hecho, o quienes lo habían hecho, incluyendo a Genio. Sí, yo creo que en su gobierno. El encanto de Eugenio murió el día que murió Rodolfo Torre. Ok. Ese día. Estabas en plena elección, güey. Sí. ¿Qué días tan tremendos? Sí, con cabeza de vaca ha sido paulatino, Ajá. pero no ha sido suficiente como para poder decir, están echados en la pérdida. Y mira, hace un momento te decía, y es mi opinión, en mi opinión deja que desear. Ha hecho cosas buenas. Y me parece que dentro de todo, lo mejor lo ha hecho en desarrollo económico, ¿sí? Y también ha mejorado la seguridad en algunas regiones del país, del estado. Tampico, cabrón. Tampico es la ciudad más segura No del en todas. estado. Hay todavía lugares donde sigue igual o peor la cosa. Sin embargo, y a lo que iba es, ok, entonces, ¿qué es lo que... Y mi pregunta iba a ser, ¿en dónde crees que esté situado hoy Cabeza de Vaca? En ese ánimo popular. Yo creo que en un lugar competitivo, acuérdate porque que... ya dijimos que está desgastado. Está desgastado, pero aún así está competitivo. Okay. Y yo creo que con eso cerramos el tema, porque el tiempo se nos agota, mi querido Jeffrey, pero este tema va a dar para mucho, güey. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que desafortunadamente el problema o el conflicto de la corrupción que trae con el gobierno federal, creo que dio mucho más de qué hablar eso que sus planes, proyectos y obras que hizo el Estado. Y por eso creo yo que el desgaste del que hablamos sí es mayor. Sí, bueno, acuérdate que es presuntamente corrupto. Sí, claro. No, tienes razón. Sí, no, me refiero, pero por hablar de qué es de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que se generó tanta noticia, tanta nota, tanta discusión. Se abrió tanto el micrófono por parte de quienes lo buscan
como también de él mismo, que si hablas de Tamaulipas, hablas, a nivel nacional, hablas de, el estado en donde hay un conflicto con el gobernador. ¿Me explico? Creo que gana esa parte, desafortunadamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han hecho bien y desafortunadamente creo que gana esa parte por lo que hemos visto en los últimos años. Así es. Mi querido Jeffrey, gracias, güey, por estar nuevamente aquí en tu programa, en tu espacio. Y gracias a usted que nos ve. Recuerde que estamos en Spotify, síganos en Spotify, búsquenos en este nuevo canal que se llama En Corto. También búsquenos en mis redes sociales, Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Instagram, Pedro Castorena en Twitter. También le recuerdo que si le gusta el programa, píquele a la campanita y pónganos suscribir en YouTube. Chéquele ahí, oiga, porque aquí se ponen las cosas muy calientes y muy buenas. Y también recuerde que en la página de Viva Voz, es de Viva Voz Oficial, en Facebook, nos puede seguir y puede ver estos episodios, así como también la página de nuestro canal Troya TV, que es Troya Multimedia. Búsquenos como Troya Multimedia en Facebook. Gracias por vernos. Muchas gracias a Óscar González en la producción, gracias a Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Le agradezco mucho que esté con nosotros y nos vemos la próxima semana. En Corto.